Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente, como siempre, a nuestra sesión de podcast, donde nos reunimos para compartir con la Biblia. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a empezar con la segunda carta de Pedro. Como ya saben, es una carta exhortativa, muy actual, vigencia también, donde se va a sentir al Pedro, que es el apóstol que dirige, ¿no? Todo, porque la exhortación que él hace es muy profunda y vamos ahora con escudriñando, vamos a aprender más todavía de esto. Pero antes vamos a ponernos siempre en presencia del Señor, que es Él que dirige esta sesión, que Ahí allanó los está, pasos a ustedes ahora sí. para poder empezar la reunión de hoy día, dirigidos de la mano de Manuel Pablo Fernandini, en unión de todos nosotros. Eh, ¿Alguien quiere leer la oración que está acá en la pantalla? La hago yo, Manuel Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. El Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo, empezamos. Muy bien, Katia, muchas gracias. Hermanos, muy buenas noches. Como adelantó Katia, el día de hoy vamos a comenzar el estudio y terminarlo, porque es corta, el estudio de la segunda carta de Pedro. Eso está en el grupo de lo que conocemos en nuestra Biblia como cartas católicas o también cartas universales. Recordemos que católico significa universal, por eso es lo mismo llamarlas cartas católicas o cartas universales. Ahora, el nombre original, desde los antiguos tiempos de la Iglesia, desde los primeros siglos, ha sido siempre el de cartas católicas. Por eso yo prefiero llamarla así. Pero si la llamo universal, no hay ningún problema porque son sinónimas. Católico universal. Alguien también la puede llamar epístolas generales. Y se refiere a lo mismo. Hemos leído hasta ahora, dentro de este grupo, a fines del año pasado, recuerdan, terminamos el año con las tres cartas de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan, la segunda más corta que la primera y la tercera súper breve, ¿no? Ahí la sustanciosa es la primera carta. Y este año empezamos con la carta de Santiago y el martes pasado acabamos de terminar de estudiar con calma y paciencia la primera carta de Pedro. Entonces tenemos entre las tres de Juan, la de Santiago y la primera de Pedro, cinco cartas católicas. Hoy vamos a estudiar la segunda carta de Pedro y si nos da el tiempo, la carta de Judas, que es chiquitita, un solo capítulo. Una vez que logremos esto, podríamos decir que hemos completado el estudio de las cartas católicas, o cartas universales, repito, que en total son siete. Siete, tres de Juan, una de Santiago, dos de Pedro y una de Judas. A ver, empecemos entonces con la segunda carta de Pedro y en el momento que ustedes pueden intervenir, esto es una carta independiente, pero continúa
en buena manera de la primera carta de Pedro que acabamos de ver. ¿Alguien desea leer la pericopa con la que empezamos? Ok, Julie, adelante. Saludo inicial. Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, saluda a todos aquellos que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Julie. Miren qué lindo el saludo inicial de Pedro. Pedro dice, saluda a todos aquellos que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea, Pedro nos saluda a todos los que tenemos una fe, dice él mismo generosamente, tan preciosa como la de los apóstoles. Y los incluye, miren, qué lindo. Llegue a ustedes la gracia y la paz en abundancia. Pero ¿cómo nos llega? Por medio del conocimiento de Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios y a Jesús? Sino leyendo su palabra. Leyendo su palabra con fe, meditándola, haciendo la oración y poniéndola en práctica. No, miren, una entrada tan sencilla, pero a la vez tan completa. ¿Algún comentario, algún alcance? Bienvenido. También pueden escribir en el chat si desean, yo lo leo. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Solamente quería resaltar el hecho de que en el saludo inicial, Pedro reconoce expresamente al Señor Jesús como Dios, porque dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya no solamente Juan, sino también aquí Pedro. Bien, Guillermo, Gracias. muchas gracias. Sí, bien, bien visto, ¿no? Bien visto. Y es un excelente punto que nos trae Guillermo. Porque la reflexión para todos nosotros, y cuando estudiamos la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿de quién es Jesús? Y la respuesta que damos muchas veces es, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, pero podemos llegar a decir, Jesús es Dios. Debería ser que sí, pero ocurre que no. Entonces, ya Juan nos ha dicho desde el capítulo 1 de su Evangelio. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y acá Pedro que nos dice, como no muy bien Guillermo, la fe, perdón, la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús Cristo. Entonces, Pedro y Juan están dando una respuesta contundente a esa gran pregunta que plantea Marcos desde el primer evangelio. ¿Quién es Jesús? Y nos quedamos tímidamente, y lo digo así para que en todo caso vaya calando en cada uno de nosotros, hermano. Pero nosotros nos quedamos muy tímidamente en decir, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta ahí llegamos. Pero hermanos, aquí nuevamente, Jesús es Dios. Poco a poco. Sí, Katia, te devuelvo la palabra. Luisita está pidiendo la palabra. Adelante, Luisa. Estás con el micro apagado, Luisita. No lo has activado. Ok.
Manuel Pablo, en mi Biblia justo dice algo que me pareció muy interesante y dice que la carta inicia, bueno, obviamente con seriedad, ¿no? Y es el nombre, el doble nombre del remitente, Simón, que dice que es en hebreo, Pablo en griego, y es el doble título, ¿no? Como Simón como siervo y después Pedro como apóstol. Me pareció interesante porque cuando leí Simón Pedro, o sea, parecía como que Simón y apellido Pedro, ¿no? Pero era que se presenta a él como el siervo primero y luego como el apóstol. Esa lo que quería. Lindo, lindo alcance, Luisa. Lindo alcance, ¿no? El nombre de él, el nombre hebreo es Simón, el nombre de él en griego es Pedro. Jesús lo llama Pedro, ¿no? Pero muy bien apunta Luisa. Simón Pedro, servidor y apóstol. Lindo alcance. Qué bonito lo que nos dice, ¿no? Al final han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea, nosotros tenemos esa fe por ellos, por los apóstoles, ¿no? Tenemos, miren, lo que ellos han recibido, dice, ustedes también la tienen, ¿no? Y qué generoso, ¿no? Porque tal regalo que nos hace. O sea, nuestra fe es tan preciosa como la de ellos. Veámoslo al revés. ¿Es verdad? Tenemos una fe tan preciosa como la de los apóstoles, lo que hablaron al comienzo al lado de Jesús. Qué lindo, ¿no? Y si no es así, pues fortalezcámosla y convirtámosla en eso. ¿Y por medio de qué? En el segundo pequeño párrafo. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de Dios y de Jesús. ¿Y cómo Ok. conocer a Dios? ¿Cómo conocer a Jesús? Para eso nos reunimos cada semana, para leer la Biblia. Julie está pidiendo la palabra. Adelante, Julie. Y estaba reflexionando cómo por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nos llega la gracia y la paz en abundancia. O sea, cómo el conocer las enseñanzas de Jesús nos llena de paz en abundancia y nos hace sensibles y receptores de la gracia, el perdón, la misericordia. Ujú. Gracias. Graciano. Lindo comentario. Graciano, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Eh, eh, en el momento que Pedro escribió esta carta no tenían la Biblia que nosotros tenemos ahora. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Entonces, ahora tenemos más opción, más información, digamos, por decirlo de una manera más moderna, acerca de Cristo, ¿no? Ahora lo podemos conocer mucho más de lo que ellos lo conocían o lo que el común de las personas lo conocían en esa época, ¿no? Claro, Pedro tenía la inspiración del Espíritu Santo y la ventaja, digamos, de que fue un testigo ocular, vivió con Cristo, ¿no? Pero ahora yo creo que no hay disculpa porque tenemos una Biblia preciosa que nos hace conocer a Cristo y a todo lo que Él vivió y todo el ambiente donde vivió, ¿no? Gracias. Bien, bien dicho, Graciano, ¿no? Es así, efectivamente. Todos tenemos al alcance de la mano una Biblia. El tema es abrirla y leerla, porque nos da una flojera y eso es una tremenda falta. Digo, no para nosotros que nos reunimos semana a semana y estamos leyendo la Biblia en profundidad y con paciencia, de hecho con mucha fe, pero hay tantos hermanos que declarándose católicos no abren la Biblia. Esa es una tremenda pena, una tremenda falta. No hay mensajitos, Manuel Pablo, A ni ver, tampoco avanzamos. mensajes en el chat. Llamado
a la santidad. Son 2 diapositivas. ¿Quién desea leer esta pericopa? Catita Kohler, Adelante, Luisita. su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella, se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Porque si ustedes poseen estas cosas en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no las posee es un ciego, un miope, porque olvida que ha sido purificado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección de la que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás y se les abrirán ampliamente las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Luisa, muy bien leído. Mira, acá hace una cadena, Pedro, en el segundo párrafo, cuando dice, pongan todo el empeño en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Miren esa cadena. Parte de la virtud y termina en el amor. ¿Y qué une esta cadena? La fe. Dice, el que no las posee es un ciego, un miope. ¿Qué les parece, hermano? No deja mucha duda, ¿no? Bien contundente. Bien contundente y sobre todo en la primera parte. Si regresa a la diapositiva un ratito. Allí dice, mira, su poder divino en efecto nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por su fuerza, por la fuerza de su propia gloria. Y aquí viene, gracias a ella se nos ha concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que nosotros, o sea, lleguemos a participar de su naturaleza divina. Las promesas de Dios se cumplen y tenemos que hacer, ¿no? Lo que Él nos está aconsejando, todo esto, porque no es fácil llegar a todo lo que Él dice después de la cadena que tú dices, ¿no? De la virtud, del conocimiento, vamos a llegar a la templanza y al final, pues, como claro le dice Pablo, ¿no? El amor, que encierra todo, ¿no? Y si las poseen en abundancia, no permanecerán inactivos y estériles. Creo, hermanita Julia, ¿quiere participar? Ah, no, creo que se le activó el micro. ¿Qué les parece? ¿Qué comentarios podrían hacer? Adelante, Graciano, puede activar su micro. Gracias por lo que se ve en el segundo párrafo de la diapositiva anterior, donde nos enseñan qué es lo que necesitamos para conocer a Dios, ¿no? O sea, dice, o sea, si tenemos todas esas virtudes, vamos a conocer a Dios. No se refiere entonces el conocimiento solamente a la lectura
al conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino a poseer toda esa lista de virtudes que nos menciona Pedro, ¿no? Y que claro, no es fácil tener todo eso junto, ¿no? En una sola persona. Debe costar mucho trabajo, bueno, todos seguramente lo hemos intentado, pero no es fácil tener todas esas virtudes juntas. Hay que pedirle a Dios mucha fuerza, ¿no? Y que como decía Pedro, yo creo, pero auméntame la fe, ¿no? Gracias. Ahí dice, ¿no? Todo eso hay que unirlo a la fe. Y así la escalerita, uno por otro. Y todo eso nos lo está dando Dios, el Señor, porque aquí está. Todo ha sido derramado, es gracia. Y nos lo ha concedido gratuitamente. Claro, y lo que comenta y reflexiona Graciano Ya tiene no. mucha razón, porque no se trata de un conocimiento que solamente modifique tu base cerebral, no se trata de un entendimiento a ese nivel, sino un cambio total en el ser humano, un cambio total en cada uno de nosotros. Y por eso habla de virtud, de templanza, perseverancia, piedad, espíritu fraternal, amor. Todo esto abarca la integridad del ser humano, no solamente el intelecto, no solamente nuestra mente y nuestra capacidad de conocer y comprender, sino nuestro ser entero. Y de ahí van a salir todas nuestras conductas. Cuando finalmente digamos que se note que soy cristiano por la manera en que actúo, que se nota que soy cristiano por mi comportamiento. Y aquí se va a notar, porque no solamente has modificado tu cerebro por el conocimiento de la palabra, sino todo tu ser. Es una auténtica conversión. Aquí está muy bien explicado lo que implica esa invitación de Jesús a conviértanse, ¿no? Conviértanse, cambien. ¿Qué cosa tengo que cambiar, Señor? En ese sentido está todo el derrotero. Y si nos paramos mirándonos en el espejo del corazón de Jesús, en las bienaventuranzas, se ve mucho más claro todavía. No sé qué les parece. Bueno, si no avanzamos un poquito, Y Julie quiere participar, Manuel. Adelante, Julie. ¿Podría retroceder lo anterior? Estaba viendo qué bonito esto que dice, no permanecerán inactivos ni estériles. Quiere decir que con estas virtudes, si las desarrollamos, estaremos activos y seremos fructíferos en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor y a darlo a conocer también. claro, es conocer al Señor y vivirlo, ¿no? Vivirlo. Es ser otro Jesús, ser otro Cristo. Es transformar tu ser, es convertirte. Por eso decía yo también, de acuerdo contigo, eso implica el proceso de conversión. O sea, aquí está la clave, ¿no, Manuel? O con Mm, esto, podemos decir, reconocemos la voz de Jesús. Podemos saber lo que nos pide, podemos discernir bien. Y es la primera parte de la carta. Fíjense, recién comenzamos. A ver, avanzamos. El testimonio apostólico, el testimonio de los apóstoles. Seguimos en el primer capítulo de esta segunda carta de Pedro. ¿Alguien desea leer la pericopa? Vamos, anímense. Yo puedo leer. Adelante, Graciano.
Por eso yo les recordaré siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien convencidos de la verdad que ahora poseen. Me parece justo que los mantenga despiertos, recordándoles esto mientras yo viva en esta tienda de campaña, porque sé que muy pronto tendré que dejarla, como me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo. Y haré todo lo posible a fin de que, después de mi partida, ustedes se acuerden siempre de estas cosas, porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Gracias. Gracias, Graciano. Miren, empezando por el final, ¿a qué se refiere Pedro? Cuando dice nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con él en la montaña santa. ¿A qué se refiere? Transfiguración. A la transfiguración. Claro, ¿no? Es ese pasaje hermosísimo que encontramos desde el Evangelio según Marcos. La transfiguración de Jesús está como a mitad del relato del Evangelio. Manuel Pablo y Yuli quiere participar. Adelante. Pues, tu micro está apagado, puedes activarlo. Listo. Sí, comentando lo que dijo Graciano, en el monte Tabor, en medio de las nubes, escuchó esas mismas palabras. Este es mi hijo muy amado, en que tengo puesta mi confianza, mi predilección. Claro, Y viendo, perdón, en esa comparación que está haciendo Pedro, recordándoles esto mientras yo viva en esta tienda de campaña, cómo se refiere a su cuerpo como si fuera una simple tienda de campaña, es decir, un lugar donde estás de paso mientras transitas por esta vida, ¿no? Una tienda de campaña, su cuerpo. esto último que dice nuestra hermana Juliana, qué lindo, ¿no? Cuando Pedro dice en el primer párrafo, mientras yo viva en esta tienda de campaña, porque sé que muy pronto tendré que dejarla. ¿A qué tienda de campaña se refiere? Miren qué linda manera de hablar. Esa tienda de campaña es nada menos que su cuerpo, que tendrá que dejarlo, lo que significa entre comillas, y en términos del mundo, significa morir. Pero ¿cómo habla Pedro de su propia muerte? Dice, dejar la tienda de campaña. Y la tienda de campaña es esa tienda como esa carpa donde tú duermes de manera pasajera. Tú utilizas la carpa para protegerte, para dormir, para pasarla, pero ese no eres tú. Mire qué linda manera y qué cristiana manera de comprender la propia vida y el sentido de la muerte. Ya, ¿no? Y también dice, como me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo. O sea, su contacto seguía, ¿no? Con el Señor, seguía manifestándose a Pedro. Y claro, pues con esa fuerza él podía predicar, ¿no? A todos. Es el famoso Quo Vadis, ¿no? Cuando Pedro estaba huyendo de Roma para que no lo mataran y se encuentra con Jesús saliendo y dice, ¿a dónde vas? Quo Vadis. Y entonces es cuando él regresa para completar su misión. Ujú.
Claro. No, Manuel Pablo, perdón, Marisol quiere participar. Adelante, Marisol. Sí, gracias. Buenas noches. Si me permite compartir algo que estoy leyendo en mi Biblia, en los pies de página. Dice el autor, sintiéndose apóstol centinela, hace memoria de las palabras de Jesús mediante el género literario testamento, al mejor estilo de Moisés, donde anuncia su muerte y da instrucciones para recordar en el futuro. El autor defiende la parucía de Cristo como fruto, no de leyendas, sino de experiencias vividas. Y aparece entonces el recuerdo de la transfiguración como mensaje profético que como lámpara nos permite ver a Jesús en su doble dimensión de glorificado e Hijo querido y predilecto de Dios. La parucía, más que preocupación por lo que viene, es un ejercicio profético del presente que hace memoria comunitaria de Jesús para vivirlo como sol de la mañana y vencer así los problemas de la oscuridad, llenando de luz el día por venir. Ujú. Pero Manuel Pablo, aquí también cuando él habla, dice, porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas, ingeniosamente invitadas, sino como testigos oculares. En esa época, esta carta está dirigida a los paganos convertidos, ¿no? O sea, ya empezó el que ya, como no venía venía el Señor, no venía el Señor, ya empezaban a dudar. Claro, Ya le van a ver desnuda. claro, Perdón, ya, apagué el volumen. Es eso, ¿no? claro. Porque si esta carta es fácil, 25 años, aproximadamente 25 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, no ha venido de nuevo. Claro, y Pedro tiene que luchar contra esto que dicen que no, que esto es una fábula. Por eso él dice, y aquí es fuerte, ¿no? Porque él dice, porque nosotros somos testigos oculares de su grandeza. O sea, ellos lo vieron. Claro, No es es Pedro, ¿no? Uno de los que estuvo a su lado. Entonces yo digo, tiene una fuerza esta carta. Y se nota, ¿no? Claro. Pedro. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches. ¿Cómo se nota también la conexión que hay aquí con el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando en el final del primer párrafo habla de cómo me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo, hablando de su muerte, ¿no? Mm, Y en el Evangelio de Juan, pues teníamos que le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven tú te ceñirás e ibas donde querías, pero cuando seas más viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo señalando que la muerte de Pedro habría de glorificar a Dios. Entonces, recordando eso, ya siempre probablemente Pedro tuvo eso presente, ¿no? Que su muerte llegaría en cualquier momento y iba a ser una muerte de martirio, ¿no? Porque era algo que él no quisiera pasar, pero lo va a tener que pasar para glorificar a Dios. Y Manuel Pablo, hay un comentario en el chat, dice, Pedro está dejando un testamento espiritual. Claro, claro que sí, totalmente así. A ver, Mm, si avanzamos un poquito, ¿no? a ver, Miramos el capítulo 1 de esa segunda carta, la palabra profética. ¿alguien desea leer la pericopa? Yo, buenas noches. Da buenas noches para leerlo. La, la palabra profética. Voy a sacarme los lentes. Sí. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente, ante todo,
que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Elsa. Termina diciendo esa perícopa porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y eso efectivamente es así. Los profetas son simplemente portadores de la palabra de Dios. Y lo hemos visto y lo podemos ver 1000 veces regresando a cada uno de los profetas, desde que son llamados. Graciana, activa tu micro, por favor. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. Así, acá dice que las profecías no pueden ser interpretadas libremente. Esto también se hace extensivo a toda la Biblia, ¿no? Nadie puede interpretarla a su propia manera, sino bajo el magisterio de la iglesia, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, si no, las interpretaciones se convierten en muy libres y pueden ir por cualquier sitio. Y realmente se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque cada interpretación de la Biblia podría dar origen, como que de hecho sucede, a una iglesia. Y hoy tenemos, por un lado, a la Iglesia Católica y por otro lado, a más de 2000 interpretaciones que responden a iglesias evangélicas. Ese es el peligro. Por eso que la Iglesia Católica toma con mucho cuidado desde el comienzo el tema de la interpretación. Y el magisterio juega un papel fundamental, junto con la Tiene que estar tradición. unido, tiene que estar unido a la tradición Claro, también. claro. Ujú. Y bueno, y muchos pueden decir que pues no tienen el Espíritu Santo, ¿no? Por eso lo interpretan así. Y como tú dices, de ahí salen las sectas, ¿no? Son Porque cada muchísimos. uno lo puede interpretar libremente. Sí, Julie, ¿puedes activar tu micro, por favor? Quería hacer una pregunta. ¿Cómo se interpreta exactamente la frase como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones? a ver, mira, el párrafo entero, hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, en prestar atención a la palabra del profeta que habla es Dios que habla por medio del profeta. Y el profeta se convierte en una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunta el día, y entonces la luz inunda el ambiente y la luz inunda tu corazón. Pero mientras esa luz entera no está, esa luz que vendría a ser ya la instalación definitiva del reinado de Dios, ¿no? Mientras esa luz no esté, una lámpara te transmite, irradia luz. No es la luz plena, no es la luz plena del momento de la Jerusalén celestial. Es una luz necesaria en esta oscuridad en la que vivimos hasta que despunte el día, hasta que, hasta que venga la instalación
definitiva del reinado de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Muy lindo. Son 3 líneas muy breves, pero que encierran un concepto súper grande. ¿No? Entonces, entendiendo, los profetas, el rol del profeta como lámpara que brilla, la palabra que brilla en un lugar oscuro, pero ¿hasta qué momento? Hasta el momento en que simplemente la luz bañe con su claridad a todo. ¿Y eso en qué momento va a ser? En el momento de la instalación del reinado de Dios. Pablo, acá también me recuerda a San Ignacio de Loyola en su biografía, cuando él habla, se le presenta a Jesús, le dice que él era el lucero de la mañana. Jesús también era conocido como el lucero de la mañana, pues dice el lucero de la mañana en sus corazones, Jesús en el corazón de cada uno. Claro, y mientras tanto hay oscuridad, Sí, pero en esa oscuridad brilla una lámpara, y esa lámpara son los profetas. profetas. O sea, ahí está el concepto entero, está hermosísimamente escrito, ¿no? Poéticamente escrito. Por eso dice, si uno cree en esas promesas, como te estás hablando de los profetas, el lucero de la mañana va a estar en tu corazón, ya lo vas a tener ahí, ya te va a inundar, ya esa luz está ahí, ¿no? Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y gracias, Katia. Yo lo que quería mencionar es que cuando aquí Pedro habla de un lugar oscuro, quiere decir prácticamente la noche, porque a continuación dice hasta que despunte el día. Entonces en la noche, que es cuando no hay luz, la palabra del profeta brilla como una lámpara y ilumina los corazones de los creyentes. Entonces, por eso es que él recomienda y dice que hacemos bien prestando atención a la palabra de los profetas, la cual ha sido confirmada ya a nosotros. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Uh-huh. Sí, de acuerdo. De acuerdo con lo que dice Guillermo, ¿no? Es un poco, en otras palabras, lo mismo que hemos querido tratar de ayudar. Pero lindo, lindo. La luz definitiva, el día donde no hay sombra, viene con la instalación del reinado de Dios. Mientras tanto, necesitamos esa lámpara que brilla. Y esa lámpara es la palabra de Dios a través de los profetas. Sí. No sé, tengo perritos ladrando, que no sé si ustedes lo escuchan, pero no veo ni una manito levantada. Y el segundo párrafo, miren, tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino por hombres que han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, es como el famosísimo, conocidísimo caso del profeta Jeremías. Cuando Jeremías, joven y adolescente, recibe el llamado del Señor y él le dice, Señor, ¿pero qué voy a hablar si solo soy un muchacho? No, no sé ni hablar, le dice. Y el Señor le dice, no te preocupes, Jeremías, yo pondré mis palabras en tu boca. Una definición perfecta de lo que es un profeta. Y ese profeta, que no anuncia por su propia voluntad, sino impulsado por el Espíritu Santo, ese profeta es quien en el primer párrafo se refieren como la lámpara que brilla en lugar oscuro. Lindo.
De verdad, aquí se dan la mano y no solamente se dan la mano, un abrazo gigante, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y nos da una muestra clarísima de lo que conocemos como la unidad de la Biblia. La unidad es un solo bellísimo mensaje, lleno de sabiduría y lleno de esperanza. Y finalmente, ¿dónde está nuestra esperanza? En el lucero de la mañana que brillará en nuestros corazones, iluminará nuestros corazones. Esa es nuestra esperanza, ese es el vivir con Dios, porque lo contrario, lo que vendría a ser el infierno, es vivir sin Dios. Pero el que viva con Dios vivirá en esa luz. El profeta entonces tiene un rol que jugar en tanto y en cuanto todavía necesitemos lámparas en la oscuridad, porque en el momento final, cuando aparezca la luz en nuestros corazones, ya no hay necesidad de profecía, ya no hay necesidad, simplemente estaremos contemplando directamente esa maravilla del reino de Dios. Son lindísimas palabras realmente. Espero que las estén disfrutando. Creo que sí. A ver, avanzamos. Capítulo 2. Y acá hay un tema en el que se viene haciendo mucho énfasis en las cartas católicas, los falsos maestros. Y a Juan, habíamos leído el año pasado, fines, hablaba de los anticristos, los falsos profetas, aquí los falsos maestros, pero se refieren al mismo grupo. ¿Quién puede leer? Yo leo. Buenas noches, yo Adelante. puedo leer. Sí, Eni, adelante. Los falsos maestros. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias, llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas. Ellos se aprovecharán de ustedes, pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Gracias, Eni. Miren cómo Pedro nos advierte de esos falsos maestros. Y esos falsos maestros, vale la pena reflexionar, son solamente de la época de los primeros cristianos o todavía hoy hay falsos maestros. ¿Reconocemos algunos falsos maestros? Hay montones de falsos maestros, incluso en la misma Iglesia Católica. Qué duro lo que dice Yuli, ¿no? Incluso en la propia Iglesia Católica. ¿Y cuál sería el efecto de un falso maestro? Sería como en la parábola de Jesús en Marcos, cuando un ciego guía a otro ciego. Si tu maestro, si tu guía es un falso maestro, un falso guía, ¿a dónde te conduce? Es como un ciego que te está guiando, ¿no? ¿A dónde te conduce? ¿Al pozo? ¿A la confusión? Y por eso es que alertan esto bastante. Y Pedro lo alerta, y Juan lo alerta, y Santiago lo alerta,
Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, gracias. Manuel Pablo, los falsos maestros o falsos profetas son los que están impulsados por el demonio. Aquí se reproduce la tentación original del demonio en el diálogo con la primera mujer, cuando le dice, el Señor les ha prohibido comer del fruto de este árbol, porque no quiere que ustedes sean iguales a Él. Entonces, le despierta la inquietud y, como dice aquí, introducirán solapadamente desviaciones perniciosas. O sea, aquí Pedro lo explicita con palabras sumamente apropiadas, ¿no? Pero lo que yo pienso es que los falsos profetas son el mismo demonio que está tratando de, de perder a la gente, pues, ¿no? Atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Gracias. Gracias, Guillermo, por la aclaración. Está muy bien. Claro. Y aquí vale la pena tener en cuenta, una vez más, esa distinción que hemos venido haciendo entre prueba y tentación, ¿no? La prueba y la tentación se parecen en mucho, pero se diferencian en lo que las mueve, en la que los impulsa. ¿Qué está detrás de la prueba? Está el que tú la superes. Pero ¿qué está detrás de la tentación? Está el que tú caigas. En el fondo se parecen. Voy a rendir un examen. Aparentemente es lo mismo, pero ¿qué mueve el examinador? Que tú apruebes o que tú caigas. Es un tema Gracias. bien, bien clarito, bien interesante. Manuel Pablo Graciano también quiere participar. Adelante, Graciano. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. En la actualidad hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Un líder político o una persona famosa también podría ser considerado actualmente un falso profeta porque mucha gente lo sigue y depende de lo que ellos piensen y digan, la gente les hace caso, ¿no? Entonces, pueden, de hecho, llevar al mal a muchos, ¿no? Entonces, se le puede homologar actualmente también como un falso profeta a una persona que tiene muchos seguidores. A ver qué piensan ustedes. Porque en ese sentido, ¿quién tiene muchos seguidores? Lo que llamamos un influencer, ¿no? Pero creo que es otro terreno. Claro que es peligroso. Pero ¿quién sigue a los influencers? Gente que no es de un nivel de conciencia, no es un nivel que consideremos seguidor de Jesús. Simplemente son gentes perdidas en el mundo. Ellos no solamente no es como Jesús califica a sus seguidores y dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No. ¿Qué pasa con el resto, que es la gran mayoría? Que son del mundo y necesitan guías como los influencers, como líderes de opinión, alguien que les dé una ruta, un camino, una ilusión, pero no se refiere para nada a los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces hablamos en dos planos bien diferentes. Gracias, Graciano. Luisita, ¿puedes activar tu micro, por favor? En mi Biblia es un poco más drástico el castigo, porque dice en el versículo 3, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, ya que desde hace mucho tiempo están condenados,
Y acá dice, el juicio los amenaza y la perdición los acecha. O sea, acá dice, no, ya, definitivo están condenados. O sea, me queda un poco la duda de si pueden retroceder, arrepentirse o ya fueron ya. ¿no? Es como que quieren darle más énfasis, pero condenación siempre hay la oportunidad de redimirse, ¿no? Con un auténtico arrepentimiento siempre queda la posibilidad. Manuel Pablo, antes de darle el pase a Patti, acá hay una pregunta en el chat que dice, buenas noches, ¿los mormones o testigos de Jehová son falsos profetas? Empezando, a ver, los mormones no son cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos, pero sí no grandazo. NO grandes, negrita, no son cristianos. Entonces, ya que decir de ellos, ¿no? Es como cualquier otro grupo no cristiano, tiene sus creencias y se respetan, pero no son de los nuestros, no son cristianos. Ahora, lamentablemente, o felizmente, como querramos verlo, entre los testigos de Jehová y los mormones hay gente buenísima, buenísimas personas, de excelente corazón, pero lamentablemente tienen una formación parcial. Ahora, ellos creen que lo que ellos piensan es la absoluta verdad y que nosotros somos los equivocados. Pero al final regresamos a las interpretaciones. ¿Qué interpretación hacen ellos? ¿Qué Biblia toman? ¿En qué creen? ¿Creen en un Dios uno y trino? ¿Creen que Jesús es Dios? Ahí nomás ya tenemos un problema súper serio. Les digo, con esos dos grupos tenemos un problema serio en el punto de partida. Claro, ellos te visitan en tu casa y nunca te van a decir eso, ¿no? Pero si tú lo tienes claro, hermanita, hermanito, mira, perfecto, encantado de escucharte, pero dime, para ti, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta central. Y a ver, sácale que te diga Jesús es Dios. Mira, lo pelas vivo y no te lo dice, porque no lo creen. ¿Y son cristianos? ¿Alguien que niega que Jesús sea Dios es cristiano? La respuesta es no. Y los testigos de Jehová no aceptan esto, ni los mormones lo aceptan, repito. En los dos grupos, sácale tú que te digan Jesús es Dios. No lo hacen, por nada. Te dan 80 vueltas. Y si tú la tienes clara, simplemente se levantan y se van de tu casa. No les dejas espacio. Yo les digo, porque todos tenemos, entre comillas, ¿no? Visitas de esta gente. Y yo con todo respeto y cariño, porque sé que son personas, en su gran mayoría, personas muy buenas, pero sé de dónde cogen. Y sé dónde está la diferencia fundamental conmigo. No es que me pintes a un Jesús diferente. Me niegas a Jesús. Pero lo disfrazan, al final te van a decir que Jesús es un profeta, que es el mejor de los ángeles. Pero Dios, pistola, ¿no? Y para nosotros ese es el punto de partida. Para nosotros católicos, Jesús es Dios. Por eso yo insisto tanto en ese concepto. Jesús es Dios. Lo dijo Guillermo ahora en una reflexión al inicio del día de hoy. Es importantísimo. Lo reconoció Juan, lo reconoce Pedro. Si nosotros no podemos verlo, estamos en grave peligro. Porque el testigo de Jehová
o el mormón, te meten una mareada que al final terminas tú aceptando sus planteamientos. Pero la base de su edificio es una base totalmente distinta de la nuestra. Y si es una mala base, tú construyes un montón de pisos muy bien hechos, con finos materiales, pero la base está mal. Los cimientos están mal. En fin, hay mucho para hablar sobre esto, ¿no? Pero les doy la palabra a ver, Katy. Patti, puedes participar, por favor. Sí, bueno, Jesús también en Mateo 7 nos advierte, ¿no? Dice, también guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento serio de nuestra fe, para podernos darnos cuenta realmente esos lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Como justamente tú estás diciendo, pues la gente los sigue a los testigos de Jehová y ellos creen que son cristianos. Ellos creen porque no conocen, porque, digamos, no investigan, no profundizan la Biblia. Por eso cuando el desconocimiento más rápido uno puede caer en cualquiera de estas, de sectas, de esos falsos profetas, pues justamente por eso es importante de que nosotros siempre tengamos un conocimiento serio de nuestra fe, creamos la Biblia. Eso era lo que quería comentar. Claro, pues. O sea, aquel que niegue que Jesús es Dios, no es cristiano. Así de claro. Y si no están de acuerdo, mira, hacemos una reunión especial para ese tema. Pero el que niegue a Jesús como Dios, no es cristiano. Y por eso el peligro de quedarnos en la afirmación, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Uy, ahí el mormón y el testigo de Jehová se soban las manos. Acá tengo un pescadito fácil. Hermanito, yo pienso igual que tú. Es que nos falta dar el paso que ellos nunca van a dar por su formación, salvo que se conviertan a nuestra fe. Porque para nosotros, repito, 1.000.000 de veces Jesús es Dios. Y Julie, ¿puede activar su micro, por favor? Cuando estaba leyendo la parte que dice, muchos imitarán su desenfreno y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemia. Es un poco duro lo que voy a decir, pero me hizo recordar los casos de pedofilia y los abusos en los jóvenes, por ejemplo, del sodalicio. Y en la parte que dice, llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes. Me hace recordar muchísimos pastores cristianos que se llenan de dinero y viven pomposamente, se compran mansiones, por, justamente valiéndose de palabras engañosas, se aprovechan de sus seguidores, ¿no? Y viven una vida, digamos, de lujos enormes, engañando a sus seguidores. Uh-huh. Y lo peor es que a veces ellos mismos se la creen. Ellos mismos creen sus propias tonterías. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, hablando de esto en nuestra propia iglesia, ¿no? Ya mencionaron el sodalicio, ¿no? Y escuchando estas semanas, bueno, semanas pasadas, testimonios, hablaban de lo que les enseñaban, ¿no? Y era una mezcla entre cristianismo, nueva era, con cosas rarísimas, ¿no? Era una mezcla en donde mezclaban la magia, era una cosa rarísima, ¿no? Donde los pobres muchachos les hacían creer pues que el jefe de Solilicio tenía poderes especiales y les metía
no enseñaban doctrina católica realmente, sino es una mezcla para justamente tenerlos atados, subyugados, ¿no? Y eso se puede dar, ¿no? Como también en otro extremo, por ejemplo, tenemos en Alemania, ¿no? Teólogo que participa directamente con la conferencia episcopal de ese país en el camino sinodal y que ha negado la encarnación y que ha negado el sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, para él dice que eso no es real. Entonces, tenemos de ambos lados que hay falsos profetas por todos lados, ¿no? Claro que son los mínimos, ¿no? Tampoco las noticias siempre destaca lo peor, ¿no? Hay que siempre recordar que no podemos desesperanzarnos, ¿no? No podemos perder la esperanza. Son casos aislados, sino que son los que más resuenan, ¿no? Pero hacen mucho daño a la iglesia, ¿no? Y hacen mucho daño a las víctimas de estas personas. Claro, Augusto. Acá, Y mira, hay una cosa en el sentido de los comentarios de Yuni y de Augusto y lo que estamos pensando mucho de nosotros. Entonces, ¿de dónde me aferro? ¿No? En este mundo, con tantas fuerzas que me jalan y me confunden, ¿de dónde me aferro? ¿De dónde obtengo mi claridad? Y la respuesta es clara y simple, en la Biblia. Y por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Y leerla juntos, en comunidad, interpretarla, y a partir de ella meditarla, hacer oración, vivirla. Pero esa es nuestra fuente. En la medida en que nos distraigan, nos llenan la cabeza de pajaritos, esos falsos profetas, pero tú con una buena formación bíblica, conociendo a Jesús, no te dejas engañar. qué pena lo que dice Augusto, ¿no? Es dentro de la iglesia, ¿no? Y acá dice, ¿no? Introducirán solapadamente desviaciones perniciosas, ¿no? Y qué triste. Eh, Pero lo que comentaba, discúlpame, Augusto, del sodalicio del sodalicio, tú comentabas, Augusto, que estaban mezclando lo Sí, cristiano con la nueva sí, sí, era. sí, Eso no sí, sí, tenía sí, conocimiento, sí, sí, sí. ¿no? Los Mm. testimonios de algunos muchachos que comentaban lo que les enseñaban y en realidad era una mezcla de cristianismo, nueva era, con otras cosas, ¿no? Mezcladas con otras cosas que, unas palabras pues que solo se utilizan ahora en esos círculos de nueva era, ¿no? Que esos en ese tiempo no estaban específicamente determinados como nueva era, pero era exactamente esos conceptos, ¿no? Era una mezcla que justamente no era para que crean en el Dios revelado a la iglesia, ¿no? Sino era para que crean en un Dios que se ajustaba más a sus perniciosos motivos, ¿no? Que era una mezcla de Dios castigador, pero que le daba a los elegidos, que eran ellos, ciertos poderes especiales, y bueno, una cosa rarísima, ¿no? Manuel Pablo, me parece, o a ver, dime, Guillermo, ¿estabas levantando la mano y lo bajaste? Porque No, tenía ahí apuntado. estaba levantado de la vez anterior. No, no, en la segunda también lo A bajó. ver, a ver, a ver. Sí, la bajada ha sido completamente, ¿cómo te puedo decir? Sin, sin intención de bajarla, ¿no? Pero parece que toqué Se la fue el pantalla, dedito. toqué Sí, la pantalla y se bajó la mano, pero gracias de todas adelante. maneras por recordar la oportunidad de levantar la mano, Katia. A raíz de lo que acaban de decir todos los anteriores, Augusto sobre todo, ¿no? Eh, yo quiero enfatizar el hecho de que el sodalicio fue fundado por un depredador sexual y fascista, que el único objeto que buscaba era obtener seguidores, pero seguidores que tengan riqueza material. Hoy día, esa persona está confinada en Roma, la capital de Italia. ¿Quién paga su sostenimiento? Está bajo techo, recibe alimentación, eh, recibe cuidados de salud por su edad, recibe vestido, etcétera, ¿no?
Y nosotros sabemos que nada en la vida es gratis. El maná cayó del cielo solamente cuando el pueblo de Israel regresó de Egipto a la tierra prometida. Y no ha vuelto a pasar eso ni pasará nunca más. Entonces, las cosas que se han descubierto a raíz del testimonio conseguido, en algunos casos de manera voluntaria por las víctimas, en otros casos porque los periodistas de investigación han logrado entrevistarlos y han expuesto simplemente esos casos reales de hechos sucedidos. Todo eso revela un objeto grande que ha llevado pues finalmente a la determinación, después de un estudio minucioso y haber escuchado el testimonio de víctimas aquí en el Perú, de los enviados papales, la misión Chicluna Bertomeu, que finalmente el Papa Francisco ha disuelto este movimiento de vida cristiana. Sin embargo, no hay nada, bienes materiales, que figuren a nombre del movimiento de vida cristiana. Todo está tramado de tal forma que prácticamente ese patrimonio estimado en 800 millones de dólares es prácticamente intocable. Entonces, esa es la realidad, y es una realidad que muchos de los que pertenecen a ese movimiento no quieren ver, no sé por qué, la verdad, y creo que sería una pérdida de tiempo pretender convencer a uno por uno para que acepten la realidad. La realidad está expuesta con crudeza y con detalle en el testimonio de todas las víctimas que han hecho durante el tiempo que han existido, ¿no? Y eso es algo que está advertido desde tanto tiempo en la carta de Pedro. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. El pueblo de Israel, que posteriormente se ha convertido en nuestra iglesia católica, tiene, como se ha dicho, no ha tenido, sino tiene y tendrá probablemente. Porque son obra del demonio y el demonio no descansará nunca, siempre tratará de atentar contra los hijos de Dios. Entonces, es cuestión, por eso tenemos en la perícopa anterior o tras anterior, donde están toda esa cadena de la fe, el conocimiento, la perseverancia, la virtud, etcétera, la templanza. Todo eso tiene que ser el pan de cada día para nosotros, para que, como tantas veces que lo ha dicho Manuel Pablo, estemos preparados no solamente para defender nuestra fe, sino para dar una respuesta a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a cualquier persona con la que lleguemos a tener una relación y hay oportunidad de hablar del tema. Gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Manuel Pablo, acá no puedo dejar pasar la oportunidad porque veo la hora. Hay una pregunta en el chat que dice, luego te doy el pase, Graciano, ¿sí? Y los judíos que dicen que Jesucristo es solo un profeta y no es Dios, ellos también son falsos profetas, ellos no son cristianos. El judío no es cristiano, pues, claro. El judío no acepta a Jesús. Nosotros los cristianos partimos de esa aceptación y somos seguidores de Jesús. Por eso somos cristianos. El judío es judío. Pero claro, pero se les considera como falsos maestros, profetas, porque ellos te van a decir para no creer a Jesús. Porque claro, ellos todavía no, ellos no creen, pues, que Jesús es el Mesías. Yo he escuchado del Papa que decía que eran nuestros padres en la fe, creo, no sé si, los papas. Hermanos mayores. Sí, No, como hermanos no mayores. dice padres, dice hermanos mayores. Padres, no, hermanos, algo Hermanos así. mayores, Sí. dice. Hermanos Hermanos mayores. mayores, creo. Sí, hermanos mayores. Así Pero dice el Papa. es una mirada muy amplia y muy linda
el judío como hermano mayor nuestro. Claro, miren todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es o sea, nosotros cristianos, borramos el Antiguo Testamento y solamente vayan a la librería y cómprense un Nuevo Testamento, pues. Más chiquito, ¿no? Fácil de llevar, lo meten en la cartera, en el bolsillo. Hay Nuevos Testamentos completitos, pero te omites el grueso del Antiguo Testamento. No es así, pues. El Antiguo Testamento es de nuestros hermanos mayores, en quienes nos vemos en tanto, en tanto. Los que estudiamos en la Biblia, el Nuevo y el Antiguo, podemos entender mucho más este sentido de unidad entre el Antiguo y el Nuevo, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Como ya lo señalaba San Agustín hace 16 siglos, la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento son extraordinariamente una sola cosa. Pero Gracias. meter al judío actual como falso profeta sería un despropósito, creo yo. No, no, estamos mezclando todo. Entonces, falso profeta es el judío, es el mormón, es el testigo de Jehová y listo. No. Y como dice Guillermo, y como dice Julie, y como dice Augusto, y si miramos al interior de nuestra propia iglesia, no nos distraigamos, miremos ahí. No miremos la paja en el ojo del hermano, sino la viga en el propio. Eso se cumple dentro de la iglesia. Que fue la lectura del domingo. Claro. Graciano, puede activar su micro, por favor, ahora sí. Adelante. Gracias. Bueno, muchas cosas malas ocurren, ¿no? Desde antes de Cristo, mientras Cristo estuvo y después de Cristo. Siempre hemos sido advertidos de que van a haber falsos profetas, etcétera. Pero nosotros, me parece, debemos sentirnos de todas maneras afortunados y no perder la esperanza, ¿no? Primero tenemos la promesa del mismo Cristo que hizo a Pedro cuando fundó la iglesia, dijo que ninguna fuerza podrá contra ella, ¿no? Implícitamente nos está diciendo que va a ser atacada, pero ninguno de esos ataques va a poder contra ella. Primera promesa de la cual nosotros debemos agarrarnos firmemente. Segundo, la misma iglesia, que es protegida por la palabra y por la promesa del mismo Cristo. A pesar de todo lo malo que pueda haber adentro, durante toda la historia, es promesa de Cristo que esa iglesia no va a caer. Y en tercer lugar tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia, que en cualquier momento nosotros podemos acudir a ella y resolver muchas dudas. Y en cuarto lugar tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es inspirada también por el Espíritu Santo. O sea, sí tenemos todavía los cristianos herramientas para evitar todo lo malo que pasa en la iglesia, ¿no? Depende de cada uno ya. Podemos podemos estar rodeados de muchos problemas, de falsos profetas, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos herramientas para nosotros finalmente salvarnos, ¿no? Y tratar de ayudar a todos los que podamos, que nos rodean, a todos los que están cerca de nosotros. Gracias. Gracias, Marcelo. Ya no hay más manitos ni tengo mensajes en el chat. A ver, no, vamos a quedar aquí porque Eso te iba a decir, ¿avanzamos o esperamos? Porque ya son no, 9:27. porque son 9:30 y no, hay que leer apurados, no vale. Sí, ya en la Pero, siguiente sesión concluimos. claro, miren cómo es. Yo pensé, pero solamente pensé que hoy día terminábamos la segunda carta de Pedro y que incluso íbamos a hacer la de Judas. Nos hemos quedado. Pero en buena hora que haya este nivel de participación. De verdad, personalmente me parece excelente. Es lo que desde el comienzo se quería, pero al comienzo no había tanta confianza, habían pocas intervenciones. Miren, en la medida en que se van soltando, avanzamos más despacio. Pero perfecto, porque ¿contra quién corremos?
no tiene sentido correr, y El es tiempo es de aprovechar Dios. este tiempo, es un espacio. Para mí es un espacio que nos abrimos entre hermanos en la fe para compartir la palabra de Dios, para entender, para disfrutarla, para meditarla, y correr con ella no tiene sentido. Por eso me parece súper lindo, hermanos, que participen así. Qué bonito es ver la sonrisa de Manuel Pablo, ¿no? Contento desde el principio que decíamos, hay que participar, todos tienen que participar y mira ahora, qué lindo Manuel Pablo, porque así, tú dices, no corremos porque estamos asimilando, ¿no? Todos van participando Claro, y y es muy bonito. es un espacio que nos damos y en buena hora, ¿no? En buena hora que Un aprovechemos espacio el espacio. que Es un- tenemos, porque así nomás no podemos hablar, así porque no es, congregarnos todos en base a la Biblia. porque no es un curso, mira, no es un curso. En el curso hay que cumplir determinado currículum, y el profe dicta y uno se queda, hace alguna pregunta muy puntual. No, acá, este es un espacio nuestro, en el cual podemos abrir nuestro corazón, comentar nuestras cosas. Me parece realmente espectacular. Purita democracia. Porque mira, para que funcione la democracia son dos cosas. Uno, que exista el espacio de participación, pero dos, que se aproveche ese espacio. Al comienzo teníamos el espacio, pero no se aprovechaba tanto. Creo que hoy, cuando el grupo está más maduro, estamos completando la idea. Entonces somos una comunidad viva, que participa, que se abre, que comenta. Me parece excelente. ¿No? Y además es el Espíritu Santo que obra. Eso es maravilloso. Es el Espíritu Santo que mueve los corazones, la participación de todos y oramos siempre al inicio de cada sesión, justamente por eso. Claro, y Bueno, Katia, yo aprovecho también dentro de esto para pedirles, mira, tenemos clase hasta el otro martes, vuelvan a leer. Hemos leído la primera carta de Judas y empezado la segunda, vuelvan a leer esto. Vuelvan a leer. Como unidad, porque las cartas tienen un sentido de unidad que a veces perdemos al quedarnos en cada partecita. Entonces vuelvan a leer y van a ver cómo se van a iluminar mucho más. ujú. Bueno, hermanitos, ya siendo las 9:31, queremos primero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y como dice Manuel Pablo, este es nuestro espacio. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo digo, ya llegué el martes, es mi día en que me tengo que sentar y tengo que alimentarme, porque claro, uno lee la Biblia en el día, hace el lectio divino y todo, pero es bonito cuando estamos acá congregados ya escudriñando, ¿no? Manuel Pablo, ya la palabra del Señor es en otro enfoque, otra forma. Pero tenemos que darle, como siempre, gracias al Señor por el día de hoy. Vamos a